Hoy el título de nuestra enseñanza se llama Sola Escritura o solo por la Escritura. Y yo quiero que vayamos al texto de 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. 2 de Timoteo 3, 16 y versículo 17. Dice así, 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cerremos nuestros ojos. Padre, queremos, Señor, de que hoy, acerca de este tema que vamos a hablar, tú nos ayudes no solamente a poder comprenderlo, sino poder cimentarnos en esta verdad y en este principio, que no fue un principio inventado por hombres, ni en una época dada, sino que fue un principio establecido por ti a través de tu palabra. Así que ayúdanos, Señor, a poder caminar en esta verdad y que esta iglesia, esta congregación pueda fundamentarse, Señor, en este verdadero principio. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, como les decía, quiero iniciar precisamente con este texto de 2 de Timoteo, que obviamente nos indica que este libro que nosotros tenemos, bien sea en físico, bien sea en digital, llamado Biblia, ese libro es inspirado por Dios mismo. Y cuando hablamos de que es inspirado, es que evidentemente son las mismas palabras de Dios plasmadas allí en ese texto para cada uno de nosotros, con propósitos específicos. ¿Con qué propósitos específicos? Para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, para que el hombre crezca evidentemente en santidad a la imagen de Cristo. Y yo quiero iniciar mi enseñanza y mi mensaje haciéndole estas afirmaciones, porque quiero que ustedes en sus mentes respondan a estas afirmaciones que les voy a hacer. ¿Qué harían ustedes si desde ahora yo les digo, como pastor de esta iglesia, que nosotros podemos orar a los santos para que intercedan a Dios por nosotros? Y también, ¿qué pasa si les digo que entre más dinero ustedes den a la iglesia, pueden ganar méritos para la salvación? Me pregunto, o deberían ustedes preguntarse también, ¿en qué se fundamentaría o en qué nos fundamentaríamos nosotros como iglesia para corroborar que estas afirmaciones que yo estoy diciendo, ¿cierto?, son ciertas o son falsas? ¿En dónde o a qué fuente podrían ustedes acudir para saber si lo que yo acabo de decir es cierto o es falso? ¿O solamente me deben creer porque yo los dije? ¿Qué pasa con respecto a ese tema? Porque precisamente estas cosas era lo que enseñaba la Iglesia Católica en su momento, por lo cual precisamente muchos hombres decidieron, a la luz de lo que dicen las Escrituras, corroborar y confrontar estas, incluso otras enseñanzas que se daban. Pero quiero hacerle otra afirmación y otra pregunta. ¿Qué harían ustedes si les digo que si ustedes diezman más de lo habitual, que si ustedes diezman y dan al Señor, Dios de alguna manera se va a ver obligado en prosperarlos a ustedes, ya que de alguna manera yo les daré algunos códigos proféticos que les ayudarán en su prosperidad? Esto si creen en mí como su profeta. ¿En qué se fundamentarían ustedes para corroborar que esto que les acabo de decir es cierto o es falso? Y lo digo esto porque esas son enseñanzas que se ven también ahora en algunas iglesias cristianas evangélicas. Algunas enseñanzas que incluso a veces son peores que estas mismas, que ponen en juego la salvación de las personas. ¿En dónde nos vamos nosotros a afianzar? ¿Cuál es nuestra fuente para corroborar que aquello que nos enseña un pastor en una iglesia
en realidad es cierto, o aquello que pueda terminar escuchando por la internet es cierto. Entonces, iglesia, notan por qué es tan importante este tema, y notan por qué fue tan importante este tema para los reformadores en el siglo XVI, y por qué sigue siendo ahora tan importante este tema en la actualidad para nosotros, el comprender la sola Escritura. Entender que es solo por medio de la palabra de Dios que nosotros podemos corroborar que algo es cierto o que algo es falso. Y de esta manera podamos nosotros cuidarnos de ciertas enseñanzas que terminan perjudicando nuestro fundamento o el fundamento de nuestra fe. Así que, iglesia, lo que está aquí en juego precisamente es el destino de nuestras almas. Lo que está aquí en juego con respecto a este principio es la diferencia entre el cielo y entre el infierno. Cuando abarcamos y tomamos ciertas enseñanzas que no están a la luz de la palabra. Por eso es preciso mencionar que Martín Lutero y los reformadores del siglo XVI no trataron ellos de crear una nueva religión. Los reformadores del siglo XVI lo que trataron de hacer fue de regresar al fundamento de la iglesia, colocando la Escritura como la máxima autoridad. Eso fue lo que trataron de hacer estos hombres. Y lo que ocurrió fue que la reforma obviamente ayudó a que la iglesia pudiera regresar a lo enseñado en las Escrituras por el mismo Jesús, por los discípulos allí en la iglesia primitiva. Era regresar a ese fundamento y era a esa enseñanza, no era inventarse algo nuevo. Eso fue lo que ocurrió con la reforma. Por eso, iglesia, permítanme hacerles algunas pequeñas aclaraciones antes de entrar al tema que voy a empezar a tocar. No hay manera, de alguna forma, que pueda, al tratar este tema con respecto a la reforma, sin tocar lo que tal vez enseñaba la iglesia católica romana. Mi intención obviamente no es ni atacar, ni tratar de desprestigiar, sino sencillamente quiero hacer un punto de comparación de qué era lo que se tenía en el momento y qué era lo que los reformadores creían, y de allí empezaron a surgir estas enseñanzas. Así que también es preciso mencionar que cuando hablo acerca de los reformadores, de Martín Lutero, de Juan Calvino y de muchos otros que ustedes van a poder conocer en la historia, evidentemente mi intención no es. En 1517, un monje alemán llamado Martín Lutero clavó un documento en la puerta de la iglesia en la ciudad de Wittenberg que contenía 95 tesis. Y en estas 95 tesis, Martín Lutero condenaba una de ellas, la venta de las indulgencias. Y este documento obviamente estaba escrito en latín, y al clavarlo allí en la puerta de la iglesia, la intención era precisamente poder generar un debate con los académicos. Incluso por eso estaba escrito en latín, con los académicos, con los teólogos de la ciudad universitaria, para discutir ese tema. Así que no había, digámoslo en el fondo, nada de revolucionario, no había nada fuera de lo común, porque era normal que esto ocurriera, que la gente colocara allí sus escritos para generar algún debate. Pero sin saberlo, Martín Lutero estaba iniciando la mayor reforma en la historia de la iglesia cristiana, que obviamente tendría repercusiones mundiales, afectando a millones y millones de personas. Lo que inicialmente comenzó como una protesta contra el abuso de la venta de las indulgencias, terminó convirtiéndose en un movimiento de retorno a las Escrituras. Porque al estar en contra de las indulgencias, la pregunta era, ¿qué dice la Biblia al respecto? Ella era la norma. Así que al regresar a las Escrituras, lo que ayudaba o lo que quería la intención de esta reforma era purificar a la iglesia de todas las tradiciones humanas que habían oscurecido el mensaje del evangelio durante todas estas épocas. Hay personas que obviamente no pueden entender por qué debemos dar tanta importancia a este evento histórico que ocurrió hace tantos años. Pero, iglesia, los eventos que allí ocurrieron, que se discutieron durante la reforma, tienen importancia incluso ahora en la actualidad. Que a veces muchas iglesias se han ido desviando de lo que la misma palabra ha enseñado y terminando cogiendo rumbos completamente diferentes. Esos temas que aquí se trataron, o que allí se trataron en el siglo XVI, eran temas en el que trataban de regresar, como le decía. ¿Cuáles eran esos temas? Esos temas se resumen, y yo quisiera pedirle a Sebas que me ayudara
si puede plasmar allí la imagen, se resumió en lo que se llaman las 5 solas. 1, la sola escritura, que es sola escritura. La sola fide, que es solo por la fe Dios salva. La sola gratia, solo por la gracia. Solo Cristo o solo a través de Cristo. Y soli Deo gloria, la gloria solo para Dios. Son estos 5 puntos, estos 5 principios de la Reforma que allí se establecieron o que surgieron precisamente al retornar lo mismo que se enseñaba desde el inicio en la palabra de Dios. Alguien lo resumía de esta manera. Se me coloca la siguiente imagen y me gusta. No es mío, pero lo vi, me gustó, pero no le encontré autor. Por la sola escritura se revela que la salvación es por la sola gracia, mediante la sola fe en solo Cristo, para que solo a Dios sea la gloria. Es la manera en que se pueden conectar estos 5 puntos. Pero déjenme continuar. Nosotros podemos decir que obviamente fueron varios factores que detonaron aquella reforma en aquel entonces, en el siglo XVI. Pero hubo uno que fue el detonante, el que llevó a que se iniciara la mecha y se encendiera todo lo que iba ocurriendo allí. Y uno de ellos fue el tema de la venta de las indulgencias, como les acabé de decir hace un rato. Pero, ¿qué son las indulgencias? Y permítanme hacerle este contexto de lo que se creía en la Iglesia Católica Romana en aquel entonces acerca de las indulgencias. Y de ahí lo voy a utilizar como punto de comparación a lo que enseña la palabra de Dios. Según la Iglesia Católica, las indulgencias es la liberación de los castigos temporales que merecen nuestros pecados. Es la liberación de los castigos temporales que merecen nuestro pecado. Y por lo regular, nosotros que tenemos como un trasfondo católico, la mayoría, a veces no comprendemos lo que allí se enseñaba, pero más o menos las indulgencias tenían que ver en la forma en que nosotros éramos justificados delante de Dios. Y la Iglesia Católica Romana lo enseñaba de esta manera. Lo enseñaba y decía, según la doctrina de la Iglesia Católica Romana, que la que enseñaba es, digamos, un poquito compleja, pero voy a tratar de hacerlo sencillo. ¿De acuerdo? Según, para la Iglesia Católica Romana, en aquel entonces, la justificación, la forma en que nosotros somos justificados delante de Dios, empieza por medio del bautismo. Por eso se bautizan de alguna manera los niños, y empieza por medio del bautismo, que lo consideran el bautismo, lo llaman la causa instrumental de la justificación en la persona. El bautismo es la causa instrumental. En otras palabras, el bautismo es el instrumento que Dios usa para infundir la gracia de la justicia de Cristo en el alma de la persona. Así que el bautismo era importante para que pudiera infundirse la gracia de la justificación de la persona. Así que la persona que era bautizada estaba limpia completamente del pecado original. Y ahora esta persona estaba en un estado de gracia. Pero a partir de ese momento, la persona debe estar de acuerdo con esa gracia que le fue infundida y cooperar con ella para llegar a ser justa. En otras palabras, debe hacer obras para que ayuden a su salvación. Está en un estado de gracia, pero él debe cooperar con esa gracia para poder llegar a una plena justificación. Ahora, esa gracia de la justificación no es permanente según la Iglesia Católica Romana. Esa gracia de la justificación puede perderse, por lo que la Iglesia llama que se puede perder por la comisión del pecado mortal. Hay pecado mortal y hay pecado venial. El pecado venial es el pecado real, pero que es, digámoslo, menos serio. Pero el pecado mortal se le llama así porque termina matando la gracia justificadora que tiene la persona en el alma. Entonces, recapitulemos hasta acá. La persona cuando nace con el pecado original, pero por medio del bautismo es el instrumento para que le pueda ser infundada esa gracia de la justicia de parte del Señor, la gracia justificadora. Pero esa persona que está en un estado de gracia, a partir de ese momento, tiene que cooperar para llegar a un punto de su justificación, o sea, hacer buenas obras para ese punto de justificación. Pero ese estado de gracia
o esa gracia que le fue infundida por el bautismo puede terminar perdiéndose por cometer un pecado mortal. Y por causa de cometer ese pecado mortal, pues la persona pierde ese estado de gracia. No pierde la fe, pero pierde la justificación. Es lo curioso allí. Pero pierde la persona la justificación. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con la persona que ha perdido la gracia y la justificación que le fue infundida precisamente por el bautismo? ¿Qué puede hacer esa persona? Es aquí donde la gracia puede ser restaurada por medio de lo que se llama el sacramento de la penitencia. Este sacramento es descrito por la Iglesia Católica Romana como la segunda tabla de la justificación para aquellos que han naufragado en sus almas, y lo coloco entre comillas. En otras palabras, el pecador, cuando ha cometido el pecado mortal, viene ante un sacerdote y se confiesa, hace un acto de contrición, recibe la absolución sacerdotal, y luego este hombre tiene que realizar obras que se llaman, entre comillas, obras de satisfacción para ser restaurados, para ser restaurado en su estado de gracia original. Obras de satisfacción. Eso es lo que llaman. En otras palabras, la persona que comete pecado mortal pierde la gracia de la justificación, pero puede venir a un sacerdote para pedir perdón de pecados y el sacerdote lo absolve. Pero a partir de allí la persona que recibe perdón, ojo con esto, debe hacer obras que paguen su pecado. O sea, es perdonado, pero de alguna manera tiene que pagar obras de satisfacción. Es aquí donde entran a jugar lo que llamamos nosotros las indulgencias. Y las indulgencias era esa forma de pagar por los pecados cometidos. Incluso si alguien moría y no había pagado por sus pecados, la persona iba al purgatorio a terminar de pagar sus pecados, o si algún familiar podía comprar indulgencias a favor de él para que saliera rápido del purgatorio. En otras, estas obras de satisfacción están detrás, evidentemente, de la gran controversia que se generó ahí en el siglo XVI. Las obras de satisfacción procuran y ojo con este otro término, por el mérito congruente justificar a una persona. ¿Qué es el mérito congruente? El mérito congruente es, de alguna manera, congruente se le menciona que es apropiado. O sea, si la persona hace méritos, por ende es congruente o es apropiado que Dios recompense a esa persona. Entonces la persona, por eso, en ese estado de gracia que lo recupera, hace esas obras de satisfacción para que por medio de ese mérito congruente, entonces Dios lo recompense porque es congruente por sus propios méritos. Evidentemente esto lleva a la Iglesia Católica Romana, que además del Señor Jesucristo, y lo explico de esta manera, que era perfecto, como algunas personas, como por ejemplo la Virgen María y todos aquellos que el Vaticano declara como santos, que acumularon a lo largo de su vida, y menciona esta palabra, como un superávit de buenas obras, o sea, un exceso de buenas obras. Hicieron tantas buenas obras que ellos pudieron salvarse por esas obras, pero incluso les sobraron obras a ellos. Y entonces esas obras que les sobraron, el Vaticano lo que hace es administrar esas obras, y eso es lo que se llaman las indulgencias, que en ese entonces se vendían para que entonces esas obras que Cristo había hecho y que los santos habían hecho, la gente común, la gente normal del pueblo pudiera obtener esas indulgencias. Que indulgencias, en otras palabras, es conceder, es indulgente, concede, ayuda al otro. Entonces, este superávit, conocido como el tesoro de méritos y satisfacciones de Cristo, de María y de los santos, es administrado por el Papa a través de lo que se llama, ya les dije, de las indulgencias. Lo que esto quiere decir es que debido a que ese superávit de mérito de Cristo, de María y de los santos, se pueden reducir los castigos temporales que los creyentes comunes y corrientes merecen por sus pecados en una especie de transferencia entre cuentas. O sea, esas obras de ellos se me transfieren a mí para ayudarme en mi justificación. Y esto lo digo en el Código de Derecho Canónico 992 y el Catecismo de la Iglesia Católica
número 1471, que lo define de esta manera, y permítanme abrir comillas y lo digo textualmente. La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la iglesia, la cual como administradora de la redención distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo. Esto es lo que textualmente enseña la Iglesia Católica. Hay una página web, catholic.net, que lo amplifica de esta manera, y permítame mencionarlo según como lo menciona el tema de las indulgencias. Y dice así: imagina que tu alma es una tabla y cuando peca es como si agarras puntillas y se las clavara. Cuando te confiesas, estos clavillos salen, pero lamentablemente los huecos que dejaron en la tabla permanecen. La indulgencia plenaria se encarga de quitar esos huecos de la tabla y dejarla como nueva. Esto es lo que obviamente se enseña. Pero ¿saben una cosa? La idea de esta doctrina de la iglesia continúa vigente. Y continúa vigente, obviamente ya no se pagan por ellas como ocurría en aquel entonces, pero sí se conceden, o en alguna manera hay que ganarlas, esas indulgencias. Y me puse a examinar cuándo se habían concedido lo más reciente, las indulgencias más recientes. Y recuerdo que habían unas que miré en el 2020, en México, por ejemplo, se concedieron unas a aquellos que adoraran a la Virgen de Guadalupe en sus casas, se les concedía indulgencias. Pero quiero destacar una que ocurrió en el 2013, y lo saqué del medio de la BBC de Londres, que lo registró el 18 de julio del 2013. Mire lo que dice este medio de comunicación. La Sagrada, abro comillas, la Sagrada Penitenciaria Apostólica del Vaticano, organismo que se encarga de la administración de las indulgencias, extendió las que el Papa dará a los presentes en la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, que tendrá lugar a finales del mes de julio, a todos aquellos que sigan el evento en vivo en la cuenta de Twitter del Pontifex. O sea, los que siguieran al Papa en la cuenta podían llegar a tener indulgencias. Y continúa diciendo, pero según el Vaticano, no basta con simplemente chatear en las redes, sino que hace falta un seguimiento activo del evento anual que el Papa lleva a cabo con la juventud allí en Río de Janeiro. Esas fueron, digámoslo, como las más recientes, y me parece curioso, esas sean las formas en las que se pueden ganar esas indulgencias. Así que para aquella época, iglesia, en el siglo XVI, el Papa León X, en el siglo XVI, estaba construyendo la Basílica de San Pedro, y esto requería obviamente una enorme cantidad de dinero. El Papa León X promulgó una gran venta de indulgencias, y la persona encargada en Alemania de este singular acto de las indulgencias eran Johann Tetzel, quien escandalizó obviamente a Lutero por la manera en cómo vendía esas indulgencias. Tetzel comercializó estas indulgencias y daba a los campesinos la impresión de que no podían comprar, uno podía comprar la salvación para los amigos y familiares difuntos simplemente dando limosna, con o sin el espíritu de la penitencia, prometiéndoles el perdón de sus pecados y la liberación del purgatorio de sus familiares muertos. Mire uno de los discursos que hacía Tetzel, y abro comillas, uno de los discursos. Decía Tetzel que era un muy buen orador. Las indulgencias son la dádiva más preciosa y más sublime de Dios. Y él cargaba una cruz en su mano, una cruz de madera. Y decía, esta cruz tiene tanta eficacia como la misma cruz de Cristo. Venid oyentes, y yo os daré bulas por las cuales se os perdonarán hasta los mismos pecados que tuviese intención de cometer en el futuro. No hay pecado, por más grande que sea, que la indulgencia no pueda perdonar, ni aún el arrepentimiento es necesario. En el mismo instante en que la pieza de moneda resuena en el fondo de la caja, el alma sale del purgatorio. Oh, gente torpes y parecidas casi a las bestias, que no comprendéis la gracia que se os concede tan abundantemente, decía este hombre. ¿Cómo saber que lo que dice es cierto o no es cierto? ¿Cómo saberlo? Así que fue precisamente contra ese abuso que Martín Lutero protestó y colocó sus 95 tesis. Ahora,
es preciso decir que el trasfondo de esta controversia con respecto a la venta de indulgencias había un asunto mucho más fundamental. ¿Y cuál es el asunto más fundamental? Y es lo que les paso a decir. Perdónenme con todo este contexto histórico, pero es necesario para lo que les voy a mencionar. ¿Cuál es la fuente de autoridad con la que nosotros podemos determinar qué es verdadero y saber qué es falso en asuntos de doctrina? ¿Cómo podía saber la iglesia en ese entonces que lo que enseñaba Texer o lo que enseñaba la misma iglesia era verdadero? ¿Cuál es la fuente? ¿La misma iglesia? ¿El mismo papa? ¿Los concilios en ese entonces? ¿Qué era lo que llevaba o la fuente donde podíamos nosotros recurrir para saber qué es verdadero? La Iglesia Católica Romana contesta a esta pregunta diciendo que su fuente de autoridad es la Escritura, pero también es la tradición, pero también son los concilios y también es el Papa. La Iglesia dice la fuente de autoridad para saber qué es cierto y es verdadero es la Escritura, pero la tradición, más el concilio y más la autoridad del Papa. En el caso de Martín Lutero, como los demás reformadores respondían a esta pregunta, diciendo que la fuente de autoridad es solo la Escritura, nadie más. Es solo la Biblia, solo la Escritura. No es la Biblia y la iglesia, no es la Biblia y los concilios, no es la Biblia y el Papa, es solo la palabra de Dios. Y es ahí donde empieza a construirse el término de sola Escritura, de sola Escritura. Así que, iglesia, cuando ocurrió todo esto, en 1521, Lutero fue llamado a comparecer ante la Dieta de Worms o la asamblea. Es esta imagen que ustedes tienen aquí en pantalla. Martín Lutero, este monje que está allí en pie delante de Carlos V, que había sido incluso recién electo el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, era el hombre más poderoso de la tierra en ese momento. Ante esta dieta, ante esa asamblea, compareció Martín Lutero. Él pensaba que él iba a debatir acerca de lo que él había propuesto durante esos años. Pero allí en la Dieta de Worms se le hicieron dos preguntas que él tenía que responder. Una, si los escritos que estaban sobre esa mesa eran suyos, la mesa que está allí. Si esos escritos que estaban allí eran suyos. Y la segunda pregunta es si él se retractaba de todos esos escritos. Ante la primera pregunta, Martín Lutero respondió que sí, que todos esos eran sus escritos. Pero para responder a la segunda pregunta, Martín Lutero pidió un tiempo para responder y le concedieron 24 horas para que él pudiera responder a esta pregunta. Al comparecer al otro día, ante esta asamblea, ante esta dieta, Lutero manifestó su disposición de retractarse de todos sus escritos, siempre y cuando le mostraran a través de la Biblia, de la Escritura, dónde se había equivocado. Pero obviamente se le dijo a Martín Lutero tajantemente que ellos no estaban allí para debatir nada, sino que sencillamente respondiera si se retractaba o no se retractaba. Y Lutero pronunció estas famosas palabras de la Dieta de Worms, es donde se piensa que nace el concepto de sola Escritura. Y miren estas hermosas palabras, abro comillas: si no me convencen mediante testimonio de las Escrituras o por un razonamiento evidente, puesto que no le creo al Papa ni a los concilios, porque consta que han errado frecuentemente y se han contradicho a sí mismos, quedo sujeto a los pasajes de las Escrituras aducidos por mí. Y mi conciencia, ojo estas palabras, y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Yo no puedo ni quiero retractarme de nada, porque no es prudente ni recto obrar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén, decía él. Después de ese discurso, el rey Carlos V decretó que cualquiera que matara a Lutero estaba libre de culpa. Así que a partir de ese momento, por la providencia de Dios, usó a algunos hombres, como lo fue Federico el Sabio, que lo escondió en un monasterio por más de un año. Y allí Lutero empezó la traducción de la Biblia, una de las traducciones. Y Martín Lutero, sin saberlo, desde ese momento inició una transformación en la comprensión de cuál es la autoridad del creyente. ¿Cuál es la suprema autoridad del creyente? Martín Lutero estaba declarando de la manera más clara posible que la palabra de Dios está por encima de cualquier opinión, está por encima de cualquier autoridad humana. Eso es lo que significa el principio de la sola Escritura.
Es claro, iglesia, que obviamente valoramos lo que dicen algunos teólogos, algunos pastores, algunos hombres de Dios que han usado sus dones, evidentemente, para enseñar a la iglesia. Pero, iglesia, por más de que los hombres sean entendidos y sean capacitados, no pueden llegar al nivel autoritativo que tiene la palabra de Dios. Es solo la palabra de Dios. Es por eso que nosotros decimos que quien tiene la última palabra es solo la Escritura. La iglesia entiende una autoridad que es solo la palabra de Dios. Ahora, permíteme profundizar. Ya hice el contexto histórico. Profundizar en el significado de la sola Escritura. Pastor, profundicemos qué significa doctrinalmente este principio. Y para entenderlo debemos saber algo, que la Biblia tiene ciertos atributos. Y esos atributos los voy a mencionar uno por uno de manera somera, general. No voy a profundizar tanto en ello porque si no, aquí nos vamos de vigilia nosotros. Lo primero, ¿qué significa la sola Escritura? Uno, comprender el significado de la sola Escritura o creer en la sola Escritura es que entendemos que la Biblia es inspirada por Dios. Creer en sola Escritura significa que la Biblia es inspirada por Dios. Aunque fueron escritas por hombres, estos hombres fueron guiados por el Espíritu Santo para plasmar cada palabra dada por Dios. Cada palabra dada por Dios. Por eso el texto que leímos al inicio: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Escritura es inspirada por Dios. El Espíritu Santo guía de tal manera a los autores de la Biblia, y esto lo profundizamos incluso en el discipulado, los que están en el discipulado, profundizamos en la inspiración, de qué manera ocurrió, y en la canonización de la Biblia, de qué manera ocurrió. Pero fueron hombres guiados por el Espíritu Santo para que de alguna manera podamos entender que todo lo que la Biblia dice es Dios diciéndolo. Todo lo que la Biblia dice es Dios diciéndolo. Hay una expresión del pastor John Piper que me encanta, que dice: si quieres oír la voz de Dios audiblemente, entonces lee la Biblia en voz alta, porque es Dios hablando a través de esta palabra. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5 versículo 18, Mateo 5:18 dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ni una jota ni una tilde pasará de allí, de lo que está plasmado. Va a pasar cielo y tierra, pero sus palabras que fueron plasmadas en estos escritos van a permanecer. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, Dios es responsable por cada una de las palabras que nosotros encontramos en la Biblia. Dios es responsable. Creer en el significado de la sola Escritura no solamente es creer que es inspirada por Dios, sino también creer que la Biblia es infalible y es inerrante. Es infalible y es inerrante. En otras palabras, que la Biblia no tiene error, que la Biblia no se equivoca. La Biblia es completamente veraz. La Biblia es absolutamente confiable, no comete error. En alguna ocasión en la universidad, algún compañero me hacía preguntas acerca de la Biblia y en algún momento le dije: no, en esto no se lo puedo responder porque no tengo claridad. Él me dijo: ve que la Biblia tiene vacíos. Y le dije yo: hermano, la Biblia no tiene vacíos. Yo soy el que los tengo en este momento, pero estoy seguro que la Biblia tiene una respuesta para lo que usted me está preguntando. La Biblia es infalible y es inerrante, no comete error, no se equivoca para nada. Iglesia, como hijos de Dios, y ojo esta expresión que digo, como hijos de Dios, debemos estar convencidos que Dios honrará cada una de sus promesas. Dios cumplirá cada una de sus profecías. Pero también aquellos que se resisten a creer en Cristo como su Salvador deben estar seguros que Dios también llevará a cabo cada uno de sus juicios y cada una de las advertencias que Él ha anunciado y ha prometido en su palabra. Eso nos debe quedar claro. Como lo dijo Martín Lutero, los concilios y los papas se han equivocado, pero la Biblia, que es la palabra de Dios,
no miente y no miente. ¿Por qué no miente la palabra de Dios? Porque obviamente Dios no es hombre para mentir. Pensar que la Biblia miente es decir que Dios nos está mintiendo. ¿Y por qué la Biblia no se puede equivocar? Porque Dios es perfecto. Y decir que la Biblia tiene equivocaciones es decir que entonces Dios no es tan perfecto como dicen que es. El libro de los Salmos capítulo 19 versículo 7 dice esto. Salmo 19, 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. O el Salmo 12 versículo 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Es perfecta esta palabra. Así que, iglesia, nosotros estamos seguros en la palabra de Dios. Podemos confiar al descansar en todo lo que la Biblia dice. ¿Y saben por qué? Porque es Dios mismo el que nos habla por medio de esas palabras. Es Dios el que lo está diciendo. Lo otro, además de ser inspirada y de ser inerrante e infalible, la Biblia es autoritativa. O sea, la Biblia tiene autoridad, iglesia. Creer en la sola escritura es declarar que solo la Biblia tiene autoridad suprema. Ojo, ¿sobre qué? Sobre la conciencia de los hombres. Y este punto es muy interesante. Si nosotros hemos comprendido que la Biblia es inspirada por Dios y solo la Biblia es sin error y solo la Biblia es infalible, entonces no puede existir ninguna persona, ninguna institución que tenga sobre nosotros más autoridad que lo que tiene la Biblia. No puede haber. Es por eso que Lutero decía que colocar su opinión a la par de la Biblia o por encima de la Biblia es en realidad rebelarse contra Dios mismo. Porque si la Biblia es inspirada, es infalible, es inerrante, ¿por qué hay otra cosa que pudiera ser autoridad y no la palabra? Es por eso era lo que ocurría en aquella época, que se creía que la autoridad en el creyente era la palabra, era el Papa, eran los concilios y era evidentemente la tradición, la iglesia misma. Pero, iglesia, permítanme decirles esto con todo el dolor del alma, que este no es solamente un problema de aquella época, ni tampoco es un problema de solo la iglesia católica romana. No es un problema tampoco. Es muy desafortunado que muchas iglesias evangélicas que salieron de la reforma y en teoría asumen obviamente la reforma, pero en la práctica muy poco. Estas iglesias evangélicas también atacan, la postura de la infalibilidad del Papa, o sea que el Papa se puede equivocar. Pero desafortunadamente muchos pastores, muchos pseudoprofetas, muchos pseudoapóstoles se comportan de tal forma para con la iglesia que parecieran que fueran unos papas infalibles en sus congregaciones. Parecieran que ellos fueran la autoridad máxima en la congregación y lo que se diga de su boca pareciera que fuera infalible, sin error. Ocurre también en esa iglesia, porque estos pastores, estos pseudoprofetas, estos pseudoapóstoles actúan como si sus opiniones personales tuvieran la misma autoridad de la Biblia o incluso una autoridad mayor que la Biblia. De ninguna manera, iglesia. Incluso se sabe que algunos echan maldiciones cuando alguien se quiere salir de la iglesia. Que si usted se sale de la iglesia, entonces usted se está saliendo de una cobertura y por ende va a caer en maldición porque se está saliendo de la bendición. Esta es una forma en que la gente quiere cautivar el alma, la conciencia de las personas para llevarla a una obediencia. Y ninguna persona es autoridad para cautivar la conciencia de nadie, sino solo la Escritura, solo la palabra de Dios. Estos hombres que cuando enseñan en sus predicaciones se fundamentan en ¿qué? Iglesia, tuve una visión y en esta visión pude ir al tercer cielo, al cuarto cielo y no sé cuántos cielos más, y entonces Dios me reveló y me dio ciertos códigos proféticos que ahora los quiero compartir a la iglesia. Y uno se queda sorprendido cuando toda la iglesia dice amén.
y levantan la mano y gritan, pero por Dios, necesitan volver a la sola escritura. Pastores o predicadores que se basan en un sueño. Mire que tuve un sueño, una revelación de parte de Dios, y Dios me dijo que esto era lo que iba a pasar, así, así, asá y asá. Y creer en eso entonces es pensar que la Biblia no se ha cerrado, sino que hay que continuar. Predicadores que parten de una muy bonita historia en sus predicaciones, o parten de una bonita experiencia, y entonces esa bonita experiencia la acompañan con cierto sentimentalismo para tratar de motivar a las personas a decir: "Ay, a mí también me pasó", y a empezar a llorar y a lamentarse, no por medio de la revelación de lo que dice la palabra, sino por medio de esas bonitas experiencias o tristes historias que ellos pasaron. Y digo estas cosas, iglesia, porque tuve que también corregirme, y me toca que seguirme corrigiendo cada vez más para comprender que predico solo la palabra de Dios y no predico mi opinión ni mis conceptos, porque en realidad no importan ni valen de mucho cuando predico, sino lo que dice la palabra de Dios, porque nuestra única fuente para enseñar y predicar es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y por eso es claro precisar que los pastores obviamente tienen una autoridad, porque Dios mismo le concedió esa autoridad, pero es una autoridad delegada, es una autoridad que está por debajo de la autoridad de la Biblia. Es una autoridad delegada. Por tal motivo, iglesia, cuando ustedes escuchan una prédica que se está saliendo de las escrituras, es mejor que salga de ahí. Es mejor que cierre ese canal de YouTube, si tal vez lo está viendo por medio de YouTube. No, pastor, pero es que mire que él abrió la Biblia y me leyó un versículo. Ahí está hablando de la Biblia. No basta solamente con que le abran un versículo y empiecen a irse por las ramas y irse por otro lado y nunca le explican qué fue lo que dijo ese versículo. Es necesario que nos expongan el texto, que nos expongan la palabra y podamos comprender lo que la palabra dijo allí. La Biblia no tiene muchos, un pasaje no tiene muchos significados, tiene uno con muchas aplicaciones, pero uno solo. Por tal motivo, iglesia, es necesario que usted, como miembro de esta iglesia, pero no solamente como miembro, sino como creyente de esta iglesia, usted asuma su responsabilidad de estudiar las escrituras para que no se deje engañar. Porque si alguien de esta iglesia o cualquiera que quiera enseñar algo contrario a la Biblia y pretenda amarrar nuestras conciencias a lo que esa persona está diciendo o a sus opiniones personales, es nuestra responsabilidad como creyentes obviamente no permitirlo nunca. Nadie puede amarrar, ningún pastor, ningún profeta, ningún apóstol puede amarrar nuestras conciencias. La única evidentemente es la palabra de Dios, porque es la misma palabra del Señor, es Dios mismo hablando. El libro de Gálatas capítulo 1 versículo 6 dice esto. Gálatas 1 versículo 6 al 10. Dice Pablo: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser una buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por lo que a propósito distorsiona la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, esto que es una exageración, una hipérbole de Pablo, incluso si un ángel del cielo les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros le hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito, haciendo mención otra vez lo importante que acaba de decir, repito lo que ya hemos dicho: si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que sea esa persona maldita, o que esa persona sea maldita. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. ¿En quién? En que el evangelio que se predica. Si alguien le predica otro evangelio, no presten atención, por muy buena noticia que parezca, pero a la final termina siendo muy mala noticia. Ningún ser humano, iglesia, puede colocarse por encima de la Biblia, ni siquiera los apóstoles, ni mucho menos
los pastores ni ningún ser humano tiene más autoridad que la palabra. Isaías capítulo 8 versículo 20 dice esto: busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Busquen la instrucción y las enseñanzas. No queden en oscuridad. Es nuestra responsabilidad, es responsabilidad de cada creyente. Esto no es una responsabilidad del pastor, es de cada creyente. Pero otro beneficio que tenemos nosotros, o si profundizamos en el significado de las escrituras, es acerca de la interpretación de las escrituras. Que nosotros podemos tener la palabra de Dios en nuestras manos. La iglesia católica en su momento, la iglesia católica romana en su momento, el único o los únicos que podían interpretar la palabra de Dios era solamente el Papa, el concilio, el magisterio, eran los que tenían esa responsabilidad. Con la sola escritura es que todos podemos tener acceso a esa palabra y podemos de esta manera tratar de interpretar la palabra de Dios. Pero eso no significa que nosotros tenemos el derecho de interpretar la palabra como nosotros querramos o como se nos antoja a nosotros. Ay, es que mire que a mí me pareció que las 5 piedras que lanzó David, una piedra significaba el orgullo, una piedra significaba entonces la paciencia, y empiezan a darle una simbología, y entonces él lanzó el orgullo y con eso derribó su gigante. Esa no es la manera de interpretar, aunque tal vez hayamos cometido ese error. Tenemos que obviamente tener mucho cuidado de no malinterpretar y distorsionar la Biblia. Tenemos el derecho de interpretar privadamente la palabra de Dios, pero tenemos que hacerla con responsabilidad, con cuidado, con precisión, como Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2:15. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse, y ojo, y que explica correctamente la palabra de verdad, o que maneja la palabra con precisión en otras traducciones. El creyente debe ser muy cuidadoso. Es muy cuidadoso a la hora de interpretarlo. Tampoco podemos nosotros recurrir a algunos maestros, a algunos comentarios bíblicos que nos pueden ayudar, obviamente. Pueden ser de beneficio para poder entenderlo. Y es necesario poder interpretarla. Como ocurrió también la reforma, que se estableció que se necesitaba la hermenéutica para poder interpretar correctamente la Biblia. Se necesita, obviamente, ser rigurosos. Dios inspiró obviamente estos textos, esta palabra, para que todos pudiéramos leerla, para que todos pudiéramos tener acceso a ellos. Dice su palabra en el Salmo 19:8. Salmo 19:8 dice: los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. No es que la Biblia sea confusa. Tal vez hay confusión en nosotros. No entendemos la gramática, no entendemos el contexto histórico, no entendemos ciertas cosas y tal vez no sean confusos para nosotros, pero cuando la Biblia se escribió para los destinatarios originales, ellos comprendían lo que allí estaba plasmado. Nosotros somos los que tenemos que esforzarnos por entender, pero no significa que hayan pasajes oscuros, aunque tal vez hayan algunos que sean difíciles de comprender. Pero hay un principio hermenéutico que la Biblia se interpreta a sí misma. Hay otros pasajes más claros que nos pueden ayudar a entender esos pasajes. Pero el evangelio en sí mismo es sencillo y es fácil de comprenderlo. Salmo 119, versículo 130 dice: la enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los más simples pueden entenderla. Hasta los más simples la pueden entender. Y esto es lo que nosotros debemos saberlos, iglesia. De que nosotros debemos procurar leer la palabra, porque en ella hay claridad. Hay que tener claridad, pero obviamente esforzarnos para poder comprenderla. Lo siguiente, iglesia, voy avanzando. El significado de la sola escritura es entender que la Biblia es suficiente. ¿Y es suficiente en qué? En que la Biblia, eso quiere decir de que todo lo que tiene que decir para cumplirse plenamente el propósito por la cual Dios lo inspiró, se va a realizar. Es suficiente para conceder la salvación de Dios en Cristo. La Biblia es suficiente para crecer en santidad. La Biblia es suficiente para darnos consuelo en la aflicción. La Biblia es suficiente para que podamos lidiar con los problemas del alma humana. La Biblia es suficiente para guiar a la iglesia. La Biblia es suficiente para salvar a los perdidos. La Biblia es suficiente para toda conducta y fe del creyente.
es suficiente. Como lo leímos al inicio, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto o camine en esa santidad para toda buena obra. Esto es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo, no hay otra cosa que tú necesites más adicional a la palabra para que puedas pastorear bien la iglesia y para que puedas crecer en santidad. Es solo la palabra, Timoteo. Ella es inspirada por Dios y es útil para eso. No necesitas otro documento, ni la psicología moderna la necesitas. Lo otro que la Biblia menciona es que la Biblia tiene poder. La sola escritura significa que tiene un poder transformador. ¿Para qué? Para santificación, para santificarnos a nosotros. La sola escritura, ¿se acuerda cuando en algún momento leímos un versículo el domingo pasado? Purifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Purifícalos en tu verdad. Así que la palabra de Dios es usada por el Espíritu Santo, evidentemente para llevarnos a Cristo. Y también la palabra de Dios es usada por el Espíritu Santo para que podamos crecer en santidad y transformados a la imagen de Cristo. Iglesia, no hay ningún otro libro que tenga esa capacidad de hacerlo. Ninguno. Ningún otro libro tiene ese poder transformador como lo dice en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiero abrir comillas lo que decía el pastor Sugel Michelén con respecto a este texto. Dice, abro comillas, la Biblia es un espejo y es en ella que nos vemos tal y como somos cuando la leemos. Es por medio de su palabra y solo por medio de su palabra que Dios nos lleva a Cristo, que Dios nos revela a Cristo para que contemplando su gloria en las páginas de las Escrituras seamos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de nuestro Señor y Salvador. Iglesia, los reformadores no se inventaron el principio de la sola escritura. Ellos no inventaron ese principio. Ellos fueron guiados por el Señor para colocar la Biblia en el lugar que le corresponde. La Biblia debe ser nuestra máxima autoridad, porque Dios es nuestra máxima autoridad. Por eso, iglesia, yo le animo a que usted lea su Biblia, memorice su Biblia, medite en su Biblia, pero sobre todo procure obedecerla en total dependencia del Espíritu Santo para crecer en santidad a la imagen de Cristo. Iglesia, es precisamente uno de los conceptos de la reforma, es que la iglesia siempre debe estar reformándose y reformándose por medio de la palabra de Dios. Si en algún momento, como le dijo el Señor a Josué, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, ni a la derecha ni a la izquierda, no te apartes de esta ley que te estoy dando, camina en esta verdad, camina en esta verdad. Y si algún día te estás desviando, vuelve otra vez al centro, por como dice la palabra, a esas sendas antiguas. Alguien decía que la mejor manera que la iglesia puede avanzar es volviendo atrás. La iglesia no puede avanzar al querer plantarle más cosas, o tratar de ser innovadores para que el mensaje sea aceptado, o pensar de que debemos disfrazarnos para que entonces podamos ser más persuasivos y la gente pueda recibir el mensaje, o anunciar en la predicación de que hoy les traigo algo nuevo de parte de Dios. No es algo nuevo, es algo que su palabra nos debe decir a nosotros. Es lo que su palabra nos dice. Si hay algo nuevo, significa que no está en la palabra, y por ende nos cuestionaríamos acerca de aquello nuevo que está diciendo esa persona. Ninguna persona puede cautivar nuestras conciencias, iglesia. No se dejen manipular de aquellos que amenazan que si usted diezma entonces va a caer completamente en ruina, que si ustedes entonces no dan en aquello entonces les va a pasar esto. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? ¿Qué dice la palabra de Dios? No lo den cuando les enseñan a ustedes diciendo den, que entonces Dios les va a devolver multiplicado. La Biblia nos enseña a nosotros en el Nuevo Testamento
Den sin esperar algo a cambio. Denlo generosamente, porque a Dios le agrada el dador alegre. A Él le encanta que alguien lo haga en plena libertad, con plena generosidad, con aquello que ha decidido en su corazón hacerlo. Concluyo con esto, iglesia. Yo creo que debemos volver a la centralidad de la predicación de la palabra de Dios. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero eso es lo que hemos procurado hacer en esta congregación. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, en la Iglesia Católica Romana, lo central en el auditorio, en una iglesia, siempre era la Eucaristía. Era lo central, la mesa donde se celebraba la Eucaristía. Donde en esta Eucaristía, según la Iglesia Católica Romana, el pan y el vino se convertían, lo que llamaban el milagro de la transustanciación, donde el pan se convertía literalmente en el cuerpo de Cristo y la sangre se convertía literalmente en la sangre de Cristo. Obviamente generando estos problemas doctrinales, porque si esto ocurre así, ¿por qué el pan no se convierte y por qué el vino sigue con su misma característica? Allí se menciona otro gran milagro, que es en la esencia, que es cambiada su esencia. Pero bueno, no quiero entrar en esta controversia. Pero lo central era obviamente la Eucaristía, que se convertía en lo central. Y el atril, si ustedes miran en una iglesia católica romana, ¿dónde estaba el atril de la palabra de Dios? En un costado. No era en el centro, sino en un costado. Esto precisamente empezó a cambiar en la Reforma. Y una de las cosas que hicieron fue que lo central era la palabra, y por eso el púlpito ahora es en el centro. Porque la palabra es lo central y no es la Eucaristía lo central, sino lo central es la palabra. Ese es el momento. Y la iglesia dice que desde ese momento en que el atril volvió al centro y se convirtió en el centro del culto, está indicando que ahora nuestro centro de adoración no es una tradición, sino que es a través de la palabra de Dios. Que ahora nos reunimos nosotros en la iglesia para expresar incluso lo que la misma palabra nos dice, lo que deberíamos nosotros hacer a la hora de congregarnos. Romanos 1:16 dice esto: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, judío primeramente y también el griego. No me avergüenzo del evangelio. Predicamos en la palabra de Dios. Pero también, iglesia, hay que decirlo, no solo esto pasa ahora en la iglesia católica, sino que es muy frecuente verlo en las iglesias evangélicas, donde le dan más importancia a la música, le dan más importancia a los actos proféticos, le dan más importancia a las actividades, le dan más importancia al show que hacen, dejando a un lado la predicación expositiva. Una de las cosas que a veces ocurría, y lo digo por experiencia propia, mire que no se hubo ciertos inconvenientes en la reunión que íbamos a hacer. ¿Qué hacemos? Nos estamos agotando el tiempo. Lo primero que ocurría es, vamos a recortarle a la palabra y la hacemos de media hora, pero las canciones vamos a dejarlas todo el tiempo. Porque lo importante es la expresión emocional y no siendo edificados por medio de la palabra. Así que nosotros, iglesia, debemos todos como iglesia volver y cimentarnos en este principio de la sola escritura, ya que es ella y en la cual Dios usa para que nuestras conciencias puedan ser cautivas en Él. Somos convencidos por Dios por medio de su palabra y no por nadie más. Por eso el creyente debe procurar estudiar la palabra. Y les termino con estas preguntas. Ahora sí dije les termino. Antes les dije concluyendo. Quiero terminarles con estas preguntas. ¿Está su conciencia atada a la palabra de Dios por encima de cualquier autoridad, incluso por encima de sus propias opiniones? Cuando usted lee la palabra, ¿está sujeta a lo que la Biblia dice o incluso valen más sus opiniones? No, yo no creo que eso de llamar a mi esposa igual que Cristo hizo con la iglesia, no, una exageración. Eso de someternos, ¿está su conciencia atada a lo que dice la palabra o está más atada a sus propias opiniones? ¿Es la palabra de Dios autoridad en usted, en su matrimonio? ¿Es la palabra de Dios autoridad en usted para su matrimonio, para su actuar en el hogar, para su actuar en el trabajo, para con sus padres?
para su actuar en el colegio y en la universidad? ¿Es la palabra de Dios esa autoridad? ¿Usted pasa más tiempo en la lectura, en el estudio y meditación de la palabra? ¿O es más importante otras cosas que gobiernan más su tiempo y no la palabra de Dios? Porque, iglesia, les digo esto: si usted dice que Jesús es su Señor, yo le pregunto, ¿cómo ejerce Jesús su señorío en su vida si no es a través de los mandatos plasmados en la palabra de Dios? Si usted dice que Jesús es su Señor, entonces Jesús ejerce señorío por medio de esos mandatos que plasmó en su palabra. Que Dios nos ayude como iglesia a volver a su palabra, y que esto sea fundamento no de una iglesia como institución, sino en la vida y en el corazón de cada uno de nosotros. Amemos esto que tenemos en nuestras manos, amemos esa escritura. Y por eso el Señor decía: háblale de ellas a tus hijos en todo lugar, predica de ellas, habla de ellas, porque ellas son las que tienen el poder para transformar a las personas. No te avergüences, como decía Pablo, yo no me avergüenzo de ella. Que Dios nos ayude, iglesia. Nos colocamos de pie y oramos al Señor. Padre amado, queremos darte muchas, pero muchas gracias. Cuán importante, Señor, es comprender lo que aquí tú nos enseñas y lo que en tu palabra está plasmado. Ayúdanos, Señor, a entender de que no seguimos a unos hombres o a una institución, sino que te seguimos a ti, Señor. Y el medio que tú estableciste para que pudiéramos seguir tus caminos es tu palabra, Señor. Ayúdanos de esta manera, Señor, que allí a través de ella podamos conocer quién es nuestro Salvador, podamos conocer nuestra condición humana y que evidentemente ese Salvador vino a morir por nuestros pecados. Pero también ayúdanos, Señor, que a través de esta tu palabra podamos crecer en santidad como iglesia a la imagen de tu Hijo amado Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a que nuestra relación con esta tu palabra pueda ser cada vez más profunda, esencial y fundamental en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendícenos y ayúdanos de esta manera. No queremos avergonzarnos de estas palabras, de este evangelio, porque entendemos que en ellas hay un poder transformador para cada vida, para cada persona que ha entendido su condición y que quiere acercarse a ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Te honramos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso.